Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esa nueva sesión de las jornadas online de Amigos de la Tierra que celebramos durante todo el mes de octubre por un sistema alimentario más justo para las personas y el planeta. Estos eventos están enmarcados en el Mes de Acción Internacional contra la Agricultura Industrial, organizado por la campaña Good Food, Good Farming y que apoyamos desde Amigos de la Tierra. Como saben, la emisión de esta sesión se realiza por nuestras redes sociales, por Facebook y YouTube y les animamos a todos y todas a hacer comentarios y preguntas a través de los chats de estas dos plataformas y estos comentarios pues nutrirán el debate en los últimos 30-35 minutos de la sesión. El título de la charla de hoy es Agricultura biointensiva, cultivar alimentos, alimentar la tierra. Después de reflexionar en las sesiones anteriores sobre más bien los aspectos políticos de la agroecología, hoy vamos a hablar de un método para ponerlo en práctica y vamos a ver cómo Amigos de la Tierra pone su granito de arena en este sentido. Contamos para ello con la presencia de Guillermo Rodríguez, maestro biointensivo de nivel intermedio que nos hablará desde Galicia. Contamos con Adrián Ordóñez del Grupo Local de Amigos de la Tierra en Mallorca, con Marta Pérez Redondo del Grupo Local de Amigos de la Tierra en Aragón, con Carlos Ibero Solana, hortelano biointensivista en la Comunidad de Madrid, y con Tomás Font Gibert, hortelano también en Mallorca. Les presentaré un poco más en detalle a medida que vayan interviniendo, bueno, a cada uno en su turno. Como voy a empezar yo a hablar, eso no está bien que la moderadora empiece, pero es la lógica de la jornada. Me voy a presentar muy brevemente. Soy exdirectora de Amigos de la Tierra y hoy en día tengo un puesto técnico a jornada parcial en la organización. Y eso me permite, pues, compaginarlo con el cultivo de mis alimentos en una huerta que cultivo según el método biointensivo, en un pueblo donde he decidido venir a vivir, en un pueblo de la España vaciada, bueno, de 100 habitantes en el Prepirineo, y es desde ahí, desde donde les hablo. Guillermo y yo empezaremos a explicar qué es el método biointensivo de cultivo de alimentos a pequeña escala, sus resultados y su implantación en el mundo y en España. Adrián, Marta, Carlos y Tomás nos acercarán al método biointensivo desde la vivencia, desde el cultivo, desde el día a día en la huerta, desde sus experiencias de poner en marcha este cultivo desde cada uno de sus territorios. Y claro, pues nos compartirán sus primeras impresiones después de un año de cultivo según este método. Voy a empezar entonces la primera intervención, donde voy a explicar muy brevemente lo que es el método biointensivo. Y para eso voy a compartir una presentación que voy a intentar, a ver si me acuerdo ahora, a compartir la pantalla. Perdón por la demora. Creo que ya estamos. Creo que ahora ven la ponencia. Entonces, el cultivo de alimentos según el método biointensivo es un método de agroecología que permite producir alimentos a escala humana. No utiliza agroquímicos, ni pesticidas, ni herbicidas, ni maquinaria, ni combustibles fósiles, cosas habituales, evidentemente, en la agricultura industrial, y eso es todo lo contrario, rehumaniza el cultivo de alimentos.
Permite obtener una dieta completa, nutritiva y saludable, con el cálculo incluso de la dieta que necesitamos para una alimentación completa. Optimiza el uso de recursos naturales, en particular el suelo y el agua. Funciona en ciclo cerrado, es decir, que a lo largo de los años pues, se acerca a la sostenibilidad prácticamente 100% y regenera el suelo 60 veces más rápido que la propia naturaleza. Todo eso parece una utopía, así una lista de peticiones a los Reyes Magos, pero ya verán que a lo largo de las siguientes transparencias, pues vamos a ir entendiendo por qué podemos afirmar todas estas cosas. El método biointensivo se compone de 8 principios que no voy a detallar ahora, sino que voy a entrar a cada uno de ellos para explicar un poco, claro, 10 minutos no da para explicar en grandes detalles, pero para que entiendan el fundamento de cada uno de estos 8 principios. El primero es la preparación profunda del suelo. Aquí ven una imagen de hasta dónde pueden llegar las semillas de algunos de los cultivos. Ven que la zanahoria puede llegar a 2,5 metros prácticamente. Lo que se llama aquí el betabel, es decir, la remolacha, llega a 3 metros. En fin, las plantas necesitan un espacio, un gran espacio dentro de la tierra, y es por eso que el método biointensivo utiliza la doble excavación que se realiza, con un bieldo, que es la imagen que ven aquí, y una pala, y nos permite preparar el suelo a unos 60 centímetros de profundidad sin mezclar los horizontes. Eso permite airear el suelo y, por supuesto, pues facilitar a las plantas su desarrollo radicular. Es una técnica perfectamente ergonómica, es decir, que lo vamos a hacer nosotros mismos con nuestra fuerza humana, pero no nos vamos a romper el cuerpo. Y es lo que digo, que las plantas respiren, comen y beben de manera más fácil si nuestra tierra está preparada de esta manera. Aquí ven una foto, por ejemplo, donde vemos un bancal preparado con la doble excavación y, por supuesto, eleva un poco la tierra, dado que la hemos aireado, pero está perfectamente preparada para poder plantar nuestras plantas. El segundo principio es la fabricación de composta. La composta es un elemento absolutamente esencial en el método biointensivo porque es lo que nos va a permitir la fertilidad de nuestra tierra y aportar todos los nutrientes a las plantas que queremos cultivar. Se hace en capas, en montones grandes, con capas de material verde que nos va a aportar nitrógeno y material seco que nos va a aportar carbono, con un poco de tierra para facilitar el proceso. Y como pueden ver aquí en la imagen de abajo, o como pueden ver en estas imágenes tomadas en distintos países, pues vemos que estamos construyendo pilas grandes de composta que al final nos va a dar aproximadamente entre 1/3 y 1/4 del volumen en compost que vamos a poder utilizar en nuestra propia huerta. Mejora la estructura del suelo, retiene la humedad, por supuesto, aporta fertilidad y con los nutrientes y la materia orgánica que incorpora el suelo, limita la erosión y neutraliza toxinas. Y por otra parte, pues evidentemente, comparado a fertilizantes químicos, preserva el suelo, el agua, el aire y, pues como decía, sostiene la vida del suelo. El tercer principio del método biointensivo es la siembra cercana.
La siembra cercana consiste en plantar cada una de nuestras plantas en 3 bolillos, es decir, según un esquema como ven en la pantalla. En vez de las líneas en el método de agricultura tradicional, pues pueden ver que para el mismo número de plantas vamos a necesitar bastante menos terreno. Y es por eso que podemos afirmar que el método biointensivo es eficiente en el recurso suelo, utiliza menos suelo que la forma tradicional de cultivar una huerta. Aquí ven algunas fotos, se utiliza también a la hora de plantar, a la hora de sembrar en los semilleros y como pueden ver, pues las lechugas crecen muy cercanas las unas de las otras, lo que permite que las plantas formen una cobertura vegetal y a su vez resulte en menos evaporación, por lo tanto vamos a necesitar menos agua cuando cultivemos con el método biointensivo. Crea un microclima, lo que hace que vamos a tener menos plagas y menos hierbas. Y el método biointensivo tiene la característica de que está muy estudiado, eso nos lo contará un poco más Guillermo, pero está muy estudiado en el sentido de que se han calculado, pues para cada tipo de planta, por ejemplo, aquí vemos lechugas, pero para el maíz, para todas las plantas que podemos tener en nuestra huerta, está calculado la distancia óptima entre las plantas cuando vamos a colocarlas a 3 bolillos. Entonces, pues las lechugas típicamente van a estar a una distancia de 20 centímetros, cuando los maíces que necesitan mucho más nutrientes, pues típicamente los vamos a poner a 37 centímetros entre cada una de las plantas. Eso sería la siembra cercana. El cuarto principio es la asociación y rotación de cultivos. La asociación la podemos entender con estos dos pequeños esquemas que vemos a la derecha. Podemos entender que, por ejemplo, una lechuga que tiene una raíz poco profunda se va a llevar bien con un rábano que tiene una raíz más profunda. Entonces, bueno, pues se combinan, van a buscar los nutrientes en diferentes espacios de la tierra y hacen buenas migas, digamos, en nuestros bancales. Por otra parte, vemos también en el otro esquema, pues aquí las zanahorias con los rábanos que con el mismo principio se van a combinar bien porque los rábanos van a crecer muy rápido. En cambio, las zanahorias tienen un crecimiento más lento, entonces cuando ya las zanahorias quieran engordar, pues los rábanos ya los habremos comido. Eso, como pueden ver en la imagen, pues facilita un uso óptimo de los nutrientes, la luz y el agua. Y nos permite, pues claro, tener una variedad muy grande de diferentes cultivos, lo que nos va a aportar, pues, en un espacio pequeño, variedad. Y en cuanto a rotación de cultivos, pues está muy conocido de que tenemos algunas plantas, algunos cultivos que son donantes y son las leguminosas, como pueden ser los garbanzos, las judías, las habas, etcétera, que aportan nitrógeno a lo largo de su ciclo, aportan nitrógeno a la planta. En cambio, tenemos otros cultivos que son consumidores ligeros de nitrógeno, es decir, que van a absorber de forma moderada el nitrógeno que está disponible en la tierra, son típicamente las raíces, como pueden ser pues zanahorias,
remolacha, etcétera, salvo las patatas que entran en la categoría de fuertes consumidores que van a necesitar mucho nitrógeno del suelo para su crecimiento. Entonces, lógicamente, pues entendemos que tenemos que hacer un ciclo de utilizar un cultivo donante antes o después de cultivos consumidores de nitrógeno. Hasta aquí se puede decir que son técnicas empleadas en la agricultura en general y en particular en muchísimos de los métodos de agroecología. Pero vamos a entrar ahora en dos principios que son, digamos, la especificidad del cultivo biointensivo. Y son el cultivo, o sea, y son incorporar a nuestras huertas cultivos eficientes en carbono y cultivos eficientes en calorías. Los cultivos eficientes en carbono son los que nos van a permitir aportar el famoso carbono que tenemos que incorporar a la composta. ¿Os acordáis que había dicho que necesitamos material verde y material seco para fabricar nuestra composta, que sea una composta completa y nutritiva para nuestro suelo? Pues bien, el carbono que vamos a incorporar a nuestra composta la vamos a cultivar en nuestra huerta. Es decir, que nuestra huerta, ya veis que no solamente tiene el papel de aportarnos alimentos a nosotros, sino también que tiene el papel de alimentar nuestra propia tierra de cultivo. Eso tiene la ventaja de que si queremos mantener la fertilidad de nuestro suelo en ciclo cerrado, es decir, sin tener aportes externos, sin tener que buscar otros, pues por ejemplo, estiércol o otros nutrientes para nuestra tierra fuera de nuestra huerta, debemos producir estos materiales. Aquí típicamente pues son lo que veis en las imágenes de la columna de la izquierda: girasol, maíz, amaranto, típicamente todos los cereales entran aquí. Y como os decía, también es muy importante introducir cultivos eficientes en calorías. ¿Qué son estos cultivos? Son los que en nuestra dieta nos van a aportar calorías. Claro, lo que pensamos habitualmente en huertas son los cultivos que nos aportan minerales y vitaminas, todo lo que son las hortalizas, pero también necesitamos calorías. Y aquí entra en esta categoría las patatas, los boniatos, los puerros, ajos, etcétera, que son fundamentales introducir en nuestra huerta para que lo que cultivemos nos pueda aportar una dieta equilibrada. Lo que es fundamental es decir, pero entonces, ¿en qué proporción aporto tanto los cultivos de carbono como los cultivos de calorías? Y el método biointensivo, a lo largo de los 40 años de estudio, ha determinado que lo óptimo es dedicar el 60% de nuestra superficie en la huerta a los cultivos de carbono, el 30% a los cultivos de calorías y nos queda un 10% de cultivos de hortaliza, todo lo que son las verduras, para obtener, como decía, vitaminas y minerales. Eso es como la regla de oro del método biointensivo, el 60-30-10. Y eso es lo que nos va a permitir poder alcanzar la sostenibilidad, es decir, que después, una vez que nuestra huerta esté estabilizada, claro, no lo vamos a conseguir en los primeros años, pero una vez que esté estabilizada a lo largo de los años, vamos a conseguir producir únicamente con lo que sale de nuestra propia huerta. El séptimo principio es la producción de semillas, muy importante, que sean de polinización abierta y que nosotros seamos capaces
de producir nuestras propias semillas, porque si no las producimos nosotras, claro, ¿quién lo va a hacer? Estamos muy probablemente caeríamos en manos de multinacionales, lo que queremos evitar. Hasta ahí los principios, digamos, de cultivo. Y el último principio es casi el más importante, es la integralidad. Es decir, que tenemos que aplicar todo lo que hemos visto anteriormente a la vez, porque entendemos fácilmente que si plantamos según la siembra cercana e intensiva, pero a su vez no aportamos compost, no aportamos nutrientes suficientes al suelo, entendemos que nuestra tierra se va a agotar muy rápidamente. O si por otra parte hacemos compost, pero no cultivamos nuestro carbono, nuestros cultivos de carbono, no vamos a ser capaces de alcanzar la sostenibilidad. En fin, que la integralidad es muy importante y me gustaría citar a John Gibbons, desarrollador del método de cultivo biointensivo, que dice: cuando se utilizan adecuadamente las técnicas de cultivo biointensivamente como un sistema completo e interrelacionado, se puede reconstruir rápidamente el suelo y mantener su fertilidad a largo plazo de una manera sustentable. Hasta aquí la explicación. Bueno, aquí una foto de John Gibbons que define el cultivo biointensivo de alimentos como más alimentos en menos espacio, cuidando nuestro suelo. Pues hasta aquí la explicación del método biointensivo. Y me gustaría terminar explicando que Amigos de la Tierra, junto con dentro de nuestra organización internacional de Amigos de la Tierra Internacional, estamos defendiendo desde hace décadas justicia y sostenibilidad en agricultura. Estamos defendiendo la soberanía alimentaria y para ello la agroecología. Y es por eso que Amigos de la Tierra aquí en España estamos desarrollando proyectos de cultivo biointensivo. Hemos iniciado el fomento de este método en proyectos de Centroamérica y recientemente, desde hace 3 años, lo estamos fomentando también en España, concretamente con un proyecto que hemos iniciado el año pasado que consiste en dar formación a hortelanos para que lo puedan introducir en sus huertas. Tenemos actualmente unos 80 hortelanos, hortelanas que participan en Ibiza, Mallorca, Aragón, Madrid, La Rioja y Galicia. Y este proyecto, de la mano de todas estas personas, nos va a permitir investigar si realmente aplicar este método a nuestras huertas está favoreciendo la fertilidad y está mejorando el suelo. Y por otra parte, pues por supuesto, comparar las producciones, comparar el uso de recursos como el agua, comparándolo con otras formas de cultivo y en particular pues con el cultivo tradicional de alimentos. Hasta aquí mi presentación de introducción al método biointensivo y por qué Amigos de la Tierra se ha embarcado en el fomento, ¿no?, de este método agroecológico. Voy a intentar quitar mi presentación para dar paso ya a Guillermo, a ver si lo conseguimos. Sí. A ver. Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Eres maestro biointensivo con 8 años de experiencia, con huerta biointensiva en Nicaragua primero y ahora desde
hace 2 años en Galicia y eres muy activo Sí. en la difusión del método biointensivo en España en esos momentos. Además, participas en un experimento de sostenibilidad a nivel mundial impulsado por Ecopol, el Mezquite y Ecology Action, en el cual una decena de huertas biointensivas investigan los logros de este método. Y por todo ello, entonces, tienes una buena visión de la implantación del método en diferentes países y por eso te voy a pedir si nos puedes contar un poco el origen del método y darnos una pincelada de su extensión en el mundo. Y también si nos puedes compartir pues, los resultados de la investigación que participas y, y bueno, pues si quieres, pues terminar contándonos un poco el caso particular de tu huerta, ya que es la voz que vamos a tener desde Galicia. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Soy Guillermo, como bien decía Lilian. Soy de aquí de Galicia, pero realmente estuve trabajando con Amigos de la Tierra casi 20 años en Nicaragua como responsable de los proyectos de cooperación y justo ahí es donde empieza mi primer contacto con el método biointensivo, precisamente buscando un método que permitiese producir los alimentos para mi familia y para mí, que es un poco como crecí en Galicia, donde en el entorno rural del que procedo, de donde estoy residiendo ahora, pues era con lo que me crié, es decir, producir nuestros alimentos, nunca comprar ningún vegetal y ese modelo tan autosuficiente que era tan natural hace tan pocos años, que se ha ido perdiendo, pues cuando me di cuenta que quería replicarlo en Nicaragua, a pesar de tener formación en agronomía, pues no me sentí capaz. Entonces el método me abrió un poco la visión y las puertas hacia dónde había que conducirnos. Entonces voy a contarles un poco lo que explicaba Lilian y voy a poner también la presentación. Esta debe ser. Ahí está. Bueno, se ve. Bien, entonces el método biointensivo es una... Bueno, vamos a empezar con la foto que enlaza con la presentación de Lilian, que es de John Gibbons, y un poco un lema no, una realidad, que es que lo pequeño es abundancia y tenemos que ser conscientes que 3/4 de nuestra comida provienen de pequeñas fincas agrícolas. Y el método biointensivo, un poco su visión es producir mucho alimento en muy poquito espacio, ¿de acuerdo? Entonces creemos que es una agricultura orgánica sustentable a escala humana y es muy probable que forme parte de la agricultura del futuro. ¿Por qué? ¿Por qué nace el método biointensivo? El método biointensivo nace de la mano de John Gibbons y de su organización Ecology Action en California y nace porque van encontrando ya en los años 70 problemas crecientes para lograr una alimentación adecuada y sostenible y que los sistemas alimentarios que predominaban en el mundo estaban agotando la fertilidad y eran altamente dependientes de insumos externos. Después que las pequeñas unidades de producción son las más comunes del mundo, en nuestra zona en Galicia, en la zona costera de la provincia de Pontevedra, creo que somos los reyes del menifundismo y lo habitual es encontrar parcelas muy pequeñitas y en esas parcelas es donde debemos producir nuestros alimentos. Entonces el biointensivo se plantea como una agricultura sustentable pero a pequeña escala. Entonces John Gibbons y su organización empiezan a interesarse y a recopilar prácticas agrícolas que han estado asociadas a la producción a pequeña escala en una intensidad muy fuerte y en diferentes civilizaciones que sustentaron la alimentación de civilizaciones como la china o la griega, los incas, los mayas, aztecas, y de esa sistematización sacan algunos de los principios que forman parte del método y además de eso combina dos formas de horticultura europea que estaban muy extendidos tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, que es la intensivista francesa y la biodinámica alemana. Y un horticultor inglés, que era Alan Chadwick, traslada los principios del biointensivo, los traslada a Estados Unidos, donde entra en contacto con John Gibbons
Y a partir de ahí, Ecology Action crea su huerta demostrativa en los años 70, con un enfoque de investigación y demostración del método. Ellos se trasladan a una de las zonas más difíciles y más pobres para la agricultura de California, en una zona montañosa, para intentar demostrar que el método se podría adaptar y se podría desarrollar en cualquier ambiente y en cualquier ecosistema. Esta es precisamente la huerta de John Gibbons en Willits, California, la huerta de Ecology Action, la huerta de referencia a nivel mundial. Se pueden ver que está en una ladera. Esta foto podemos percibir claramente cómo crean un cordón de plantas, de flores aromáticas, que es como una especie de barrera protectora para la huerta. Podemos ver aquí en esta foto cómo predomina en el centro cultivo de cereal, que es una de las características diferenciadoras del método. Incorporamos el cereal dentro de la huerta. Cuando hablamos de huerta, normalmente asociamos huerta a tomate, lechuga, cebolla, a los cultivos que nos aportan fundamentalmente vitaminas. Y John Gibbons, para lograr la sustentabilidad, incorpora los cereales. Y esta última se puede ver un círculo en el centro. Es un proyecto de investigación que desarrolla Ecology Action desde hace unos años, donde tratan de, en torno a ese círculo, producir la dieta completa para una persona estrictamente vegana a lo largo de todo el año. Entonces tratan de en el menor espacio posible, producir la cantidad de alimentos suficiente para una dieta equilibrada. La visión y la misión de Ecology Action es extender el método en diferentes partes del mundo. Y entonces, a día de hoy está en los 5 continentes presentes ya. Y algunos ejemplos, por ejemplo, es México. Esto es la huerta del mezquite en sus inicios, cuando estaba empezando, en Aguascalientes, que es la huerta de Agustín Medina y Marisol Tenorio, que son los 2 grandes maestros con Juan Manuel Martínez del mundo iberoamericano, y este es como se ve hoy. Ellos son maestros en el nivel superior en el método y un poco coordinan todo el grupo de maestros y de personas que estamos trabajando en torno al método biointensivo. Pero en México se ha extendido por todos los estados, y hay más de 1,5 millones de personas poniendo en práctica el método. Por ejemplo, esta es una señora de la Riviera Maya. Pudieron ver en las fotos de Agustín, que está en la zona central de México, que era una zona muy seca, cerca de la zona desértica. Sin embargo, esta es en la Riviera Maya, donde llueven entre 4.000 y 5.000 milímetros al año. Se puede fijar en las zanjas de drenaje en medio de las camas. Es decir, que el método también se adapta a zonas de mucha lluvia. Esto es la experiencia biointensiva en Perú, a más de 5.000 metros, donde hay mucho problema de dieta por la escasez de consumo de alimentos por parte de la población local. Entonces desarrollan estas infraestructuras con adobe para poder producir alimentos en invierno. Y, por ejemplo, estas son las primeras cosechas de esta población andina. Los niños, cuando veían las primeras zanahorias, les llamaban los dulces de la tierra, porque nunca jamás habían comido zanahorias en esos poblados. Esta es otra experiencia en Vietnam. Aquí pueden ver cómo es una escala mayor. Es una cooperativa que trabaja organizadamente y también están orientados hacia la comercialización, y se puede ver que el método también se puede escalar a una dimensión mayor. Aquí podemos ver una experiencia en Europa, en Eslovenia, en un entorno urbano que es muy típico en nuestras ciudades, donde el campo se enlaza con las ciudades y está muy en boga ahora las huertas urbanas, y están aplicando el método como herramienta de trabajo. Y esto es en Kenia, donde hay 2 grandes centros de formación que han extendido el método, han formado a más de 40.000 personas, y el método está extendido por muchas zonas de Kenia. Habría que añadir países como Filipinas, donde el método biointensivo forma parte de la educación formal en educación infantil, o la India, donde hay un programa de formación biointensivo a nivel nacional, y Nicaragua. La experiencia empieza en el 2012 de la mano de Ecology Action, Ecopol y la Universidad Nacional Agraria. Esta imagen es del centro de referencia en una parcela de la universidad. Entonces, desde el 2012 se empieza a hacer formaciones desde la universidad,
yo tengo la suerte de participar en una formación, en ese proceso de búsqueda de un método de agricultura que me permitiese producir mis alimentos, ya en el 2014. Entonces, cuando conocemos el método, acercamos también los proyectos de Amigos de la Tierra para que Amigos de la Tierra y sus proyectos fueran un motor en el desarrollo del método. Y en Nicaragua se hicieron más de 80 formaciones en el periodo donde yo residí en aquel país y formamos a más de 2.000 personas, hicimos alianzas con un sinnúmero de organizaciones y había, cuando yo me regresé en el 2018, había censadas más de 2.400 camas de cultivo en diferentes regiones del país. Desde Nicaragua, que se convirtió un poco en el epicentro del método biointensivo, a través de proyectos igual impulsados por Amigos de la Tierra, se llevó el método a El Salvador y a Honduras, donde también se extendieron por diferentes comunidades y a día de hoy todavía se sigue promoviendo el método. Nicaragua se convirtió prácticamente en el epicentro del método biointensivo en Latinoamérica. Se formaron muchos maestros biointensivos y una de las huertas de Nicaragua, que es de Frank Tunder, es una de las que está de referencia en este proyecto que hacía referencia Lilian. Esta foto es en Vigo, es el primer taller donde Amigos de la Tierra participa y promueve y facilita un taller biointensivo en España, que ahí se ve un señor con pelo blanco que está de espaldas, que es Juan Manuel Martínez, es un gran experto mexicano. Gracias a un proyecto de cooperación sur-norte que quedó en marcha con financiación española, Amigos de la Tierra pudo traer a este maestro mexicano y se logró impartir en abril del 2018 este primer taller, que quizás fue uno de los detonantes de todo lo que pasó posteriormente, lo que está pasando en España, ¿vale? En España, el otro maestro que existe en España, que es Pedro Almoguera, él ya estaba trabajando aquí en España con el método y ha hecho varias formaciones como parte de la formación continua de la Universidad Complutense de Madrid, en la Huerta Cantarrana. Este es el primero en el 2016 y viene haciendo un curso anual y él está participando activamente en la diseminación del método, también con el proyecto de Amigos de la Tierra. Y esta es mi huerta en Galicia, en un municipio costero pequeñito, Meaño, que es la huerta biointensiva Otorno, que trata de insertarse en los sistemas de producción habitual que venía mi familia desarrollando y combinar el método con el conocimiento tradicional local. Ya para entrar en materia con el proyecto de sustentabilidad que impulsa Ecology Action, Ecopol y el Mezquite, ellos están impulsando este proyecto un poco para demostrar en huertas de pequeñita escala, de hecho la dimensión de referencia de las huertas son en torno a 100 metros cuadrados, que podemos lograr producir la cantidad de alimentos para tener una dieta completa, a la vez que producimos suficientes alimentos, suficientes cultivos con suficiente biomasa para poder producir nuestra propia composta y poder cerrar círculos de fertilidad y lograr una sustentabilidad real. Entonces, en este proyecto estamos insertos varias huertas de México, Perú, Chile, Nicaragua, Costa Rica. Está la huerta de Cantarranas en Madrid, de Pedro, y está mi huerta también de Galicia. Pueden ver que son ecosistemas muy diversos, muy diferentes, y se trata de demostrar que el método funciona y puede lograr un sistema prácticamente autosuficiente aplicando los 8 principios del método. Esto es una tabla resumen de resultados. Realmente lo que estamos midiendo es la cantidad de cultivos que logramos producir, las calorías que producimos por día y por año y por metro cuadrado, y la cantidad de producción de carbono para poder después producir composta. Entonces, todos esos parámetros los vamos registrando y los vamos midiendo. Está resaltado en rojo las huertas donde hay mayor producción de cada parámetro.
Evidentemente, las huertas que llevan más años de implementación del método tienen más afinado su diseño y logran mejores resultados. En mi caso, en Galicia, pues sobre todo a nivel de producción de calorías, todavía hay mucho por hacer. Ya con datos concretos de Galicia, entre el año 2018 y 2019 se produjeron y se registraron alrededor de 36 cultivos por las categorías de carbono, calorías y minerales. Y aquí se puede observar cómo a lo largo de los meses la proporción de cultivos de calorías, carbono y vitaminas va fluctuando. De hecho, en nuestro caso, en Galicia, los meses de invierno son especialmente difíciles para tener cultivos de caloría. Entonces, eso al fin y al cabo merma un poco la cantidad y el porcentaje de este tipo de cultivos. A nivel de composta, en ese periodo logramos hacer 6 compostas y produjimos en la huerta más de 1.700 litros de composta madura, que a día de hoy nosotros importamos insumos de fuera del sistema en el primer ciclo de cultivo, que fue el ciclo de primavera-verano del 2018, pero a partir de que la primera composta de junio del 2018 estuvo madura, prácticamente no hemos importado ningún tipo de abono orgánico de fuera del sistema. Somos prácticamente autosuficientes a nivel de fertilidad y a nivel de producción de plantón. Hay pequeñas excepciones que se compra algún plantón externo. E igual a nivel de semillas. Un 90% de las semillas que usamos en la huerta las estamos produciendo nosotros mismos. El costo de producción de nuestra huerta es realmente bajo. Esto es una gráfica comparativa entre las diferentes huertas. Pueden ver cómo la finca de Nicaragua y la del Mezquite de México, las dos de México son las que obtienen mejores resultados. Son fincas con una larga trayectoria y realmente han producido muchísimo carbón y han producido mucha composta. Esta gráfica en nuestra huerta un poco detalla la cantidad de cultivos en cosecha que hemos tenido a lo largo de los meses. Pueden ver que en el ciclo de verano hay picos de producción, pero a partir que empezamos la producción de alimentos, prácticamente, salvo igual pequeñas excepciones, somos autosuficientes a nivel de consumo de vegetales en nuestra dieta familiar. Vamos adaptando nuestra comida a lo que nos proporciona la huerta, pero en realidad la huerta, el diseño de huerta está funcionando y con una pequeña área podemos abastecer los vegetales que necesitamos para nuestra dieta. Aquí podemos ver las calorías producidas en cada huerta. Vemos como el mezquite, la huerta de los maestros mexicanos, tiene una cantidad de producción mayor. En nuestro caso, nuestra huerta en Galicia es la de menor producción de calorías. Ahora después les explico por qué. Y el resumen en estos 2 años de los resultados de la huerta de Otorno, que a la vez es huerta de referencia en el proyecto que está impulsando Amigos de la Tierra. Tenemos 36 cultivos que se han registrado y hemos alcanzado el 52% de cultivos de carbono, el 10% de calorías y el 38% de vitaminas. Ahí hemos basculado el porcentaje entre cultivo de calorías y de vitaminas, y eso es lo que repercute realmente en la baja producción de calorías. Eso está básicamente causado porque en los sistemas de producción tradicional siempre hay un área de mucha producción de patatas y de la que consumimos familiarmente, y entonces dentro de las camas de investigación no se ha metido suficiente área de cultivo de patata, que esperamos que en los siguientes ciclos sí ya ampliar esto. Hemos logrado producir casi 250 kilos de alimentos en estos 2 años y más de 250.000 kilocalorías. Igual hemos producido mucha biomasa seca, 157 calorías, con cultivos de maíz, centeno, trigo, amaranto, girasol, avena,
y casi 100 kilos de biomasa verde, fundamentalmente de leguminosas, para aportar nitrógeno a la composta. Al final producimos casi un poquito más de 1.700 litros de composta. En conclusión, este proyecto lo que nos está ayudando es a mejorar las habilidades para hacer un uso más eficiente de las huertas. Una vez que controlamos los ciclos de producción y controlamos bien las rotaciones y las asociaciones, el aprovechamiento de la huerta se hace impresionantemente grande y además la magia del método es lograr un aprovechamiento tan fuerte de las camas y a la vez lograr mantener la fertilidad. La recolección de datos es algo que es muy importante de cara a poder demostrar el funcionamiento del método y de cara a un autoaprendizaje también con el huerto. En las zonas tropicales tienen muchos problemas con cultivos como patatas, ajo y trigo que son altos productores de calorías, tienen que buscar alternativas. Y la planificación nos ayuda en gran medida a mejorar la sustentabilidad de la huerta. Los resultados en Galicia demuestran que el método se adapta perfectamente a nuestras condiciones y realmente los rendimientos están en el nivel esperado que indica el método intensivo, siempre por encima de los rendimientos de cultivos en agricultura química convencional. Y el desafío es llegar al 60% en cultivos de carbono en los próximos ciclos y producir mayor cantidad de calorías. Y bueno, y esto es un poco todo lo que les quería contar. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a dar paso a Adrián Ordóñez. Adrián va a aparecer en pantalla. Hola, Funciona buenas tardes. maravillosamente bien. Eres responsable del proyecto de Amigos de la Tierra en Mallorca y además eres agricultor, tienes un negocio de producción de hortalizas. En este sentido, me gustaría preguntarte para ti qué es lo que marca la diferencia en el método biointensivo y luego si nos puedes contar, pues por supuesto, cómo ha ido la implantación del proyecto en Mallorca y sobre todo pues las conclusiones que sacarías después de un año de acompañar a hortelanos, la valoración de los participantes, resultados obtenidos, en fin, lo que tú veas un poco que puede destacar. Muchas gracias. Claro que sí, Lilian. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Adrián. Pues nada, para contaros un poquito más de mí, pues yo me formé como técnico agrícola y después de un par de años trabajando en el sector de la jardinería, la viverística, la agricultura, pues di con Amigos de la Tierra y me ofreció la tarea de coordinar este proyecto a nivel de Mallorca y acepté encantado. Tal ha sido el revulsivo que ha supuesto para mí el conocimiento de este método de cultivo biointensivo tan completo y tan integrador que me he decidido junto con un compañero a iniciar un negocio de producción y venta de hortalizas, adaptando este método a lo que es la comercialización para ventas, ya que, pues como han explicado Lilian y Guillermo, se trata de un método enfocado a huertos a pequeña escala y para autoconsumo. Pues nada, respondiendo a la pregunta que me planteabas inicialmente, Lilian, lo que ha resultado más llamativo para mí del método es esta visión integradora y holística que tiene de todas las cuestiones que tienen que ver con la huerta. En las formaciones que hacemos para los que participan en el proyecto, siempre estudiamos todos y cada uno de los principios del método por separado, pero el más importante de todos, como tú también has comentado en tu presentación, es el último de todos. Es aquel que los integre, que los vincula a todos y que le da un sentido al método en sí. Porque la diferencia real del método biointensivo que yo he observado con respecto a otros proyectos de agricultura en los que he trabajado es que este proyecto funciona en base a un método pues como un compendio de técnicas dirigidas a un objetivo común y que, a diferencia de otros proyectos de agricultura que sí que emplean técnicas ecológicas de agricultura regenerativa muy innovadoras, no dejan de ser técnicas aisladas,
que no tienen en cuenta muchos de los aspectos que tienen que ver en el desarrollo de una huerta. Como ejemplos pongo, pues en la agricultura ecológica se sabe desde hace mucho tiempo que la materia orgánica es clave en la regeneración de la fertilidad de los suelos. Pero yo hasta que no di con el método biointensivo, no se me pasó por la cabeza la idea de algo tan simple como compostar los restos vegetales de mis cosechas y reintegrarlos en el suelo en forma de materia orgánica. Todo lo que yo había oído encaminado a regenerar la fertilidad perdida después de cada ciclo de cultivo era suplir este desgaste del suelo con materia orgánica o con abonos importados de fuera, aunque se tratara de un método o una técnica agroecológica de cultivo. Por tanto, creo que el método biointensivo es un método que tiene un objetivo claro, que es la producción de alimentos, pero que también tiene muy claro que debe reducir el impacto de una actividad antrópica, extractiva, que es la actividad agrícola. Bueno, en ese sentido, considero que esta es la diferencia sustancial del método con respecto a otras técnicas. Y nada, aquí en Mallorca, la verdad es que podríamos decir que el proyecto se inició a finales de octubre, que fue cuando organizamos el primer taller. La verdad es que este taller tuvo muy buena acogida, o sea, prueba de ello es que tuvimos el aforo completo de 20 participantes. Hicimos una formación intensiva que impartió Guillermo durante 3 días, una formación teórico-práctica, y de esta formación salieron las primeras 7 huertas colaboradoras del proyecto. Estas 7 huertas colaboradoras, ya que el curso se celebró a finales de octubre, pues tuvieron incluso tiempo de poner en marcha sus huertas para el ciclo de cultivo de invierno. Después, lógicamente, pues hubo el parón para muchas de ellas con la crisis sanitaria y no pudieron seguir con el huerto de verano. Pero aún así, la experiencia de estas primeras huertas que entraron a formar parte del proyecto y para el ciclo de cultivo de invierno fue realmente satisfactoria. Después organizamos una segunda formación a principios de febrero en la que se incorporaron 6 nuevas huertas y ahora se ha integrado dentro del proyecto la última de ellas que a diferencia de todas las anteriores que habían sido huertas particulares, esta es una huerta urbana comunitaria gestionada y promovida por una asociación local que nos va a dar realmente resultados muy interesantes y va a suponer un revulsivo a nivel local, ya que se va a gestionar gracias a voluntarios y en el que Amigos de la Tierra va a participar, formando a todos los voluntarios en este método de cultivo. Para comentaros un poquito más del perfil mayoritario de los participantes aquí en Mallorca, el perfil mayoritario es de personas que se inician en la agricultura, por lo que han visto una oportunidad muy buena en las formaciones que nosotros ofrecíamos y en el asesoramiento y el acompañamiento que yo personalmente les iba a ofrecer durante los 2 años y medio que dura el proyecto. En este sentido, hemos visto que el compromiso de las personas que han entrado a formar parte del proyecto, el compromiso con los objetivos del proyecto es realmente elevado y prueba de ello es que yo mantengo contacto directo con ellos y por ello pues me contactan constantemente para pedirme ayudas, demandarme que les visite para solucionarle dudas y asesorarles in situ. O sea, esto es un muy buen indicativo de la situación y de la motivación que tienen los que participan en el proyecto aquí en Mallorca. También cabe destacar que, como he comentado, el perfil es de personas principiantes, neófitas en el tema, pues agradecen enormemente lo que es la cobertura que les proporciona el método en cuanto al asesoramiento, al acompañamiento, a las analíticas iniciales para la puesta en marcha del huerto, etcétera, etcétera. En este sentido, podríamos decir que
el método no deja de tener un objetivo de autosuficiencia, de promoción de la autosuficiencia alimentaria, porque como bien habéis explicado anteriormente Guillermo y tú, este método nació en Ecology Action, bueno, fue ideado por Ecology Action y nació con el objetivo de solucionar el grave problema de seguridad alimentaria que existe en muchísimos países y en la promoción de la soberanía alimentaria. Entonces es algo que desde el proyecto se hace mucho hincapié en que la huerta no es solamente un lugar, como hasta entonces había sido considerado un lugar en el que pasar el tiempo libre, un lugar de ocio, sino que la huerta es realmente un lugar de producción de alimentos y que se puede convertir en una herramienta muy interesante para la autosuficiencia alimentaria familiar, como hubiera comentado en su caso particular Guillermo. Aquí en Mallorca, para comentaros temas más concretos, más técnicos, aquí en Mallorca ha habido, la mayoría de las huertas han partido de suelos muy pobres en nutrientes. Todas ellas, que ahora mismo forman parte del proyecto, 14 huertas, todas ellas menos 2, son huertas de nueva creación en terrenos que nunca antes habían sido cultivados con hortalizas. Sí que habían sido parte de fincas en las que pues se había desarrollado una actividad ganadera o una actividad agrícola extensiva, pero nunca había sido huerta, salvo 2 que sí que tenían una pequeña tradición hortícola. Entonces, en este sentido, pues partíamos de suelos muy pobres en nutrientes y en el que las analíticas iniciales y las recomendaciones que se han derivado de ellas han sido claves para que los rendimientos, aun siendo el primero o el segundo ciclo de cultivo, fueran realmente elevados y supusieran un elemento motivador muy interesante y muy potente para los participantes. Es algo que yo siempre les comento. El método biointensivo es un método que aunque jamás hayamos practicado agricultura, aunque partamos de unas condiciones que no sean las ideales, con la aplicación de todos y cada uno de los principios, lo que se pretende es conseguir unos rendimientos elevados y aceptables desde el primer ciclo de cultivo. Para ello, la preparación del suelo y la aplicación de las enmiendas es imprescindible. Y esto se ha puesto de manifiesto aquí en Mallorca, tanto en el ciclo de invierno del año pasado y en el ciclo de primavera-verano de este año. Y creo que hasta aquí, pues, hasta aquí es lo que os podría contar. Perdonad, se me olvidaba. Quería comentar también un detalle sobre el tema de los rendimientos ya más específico, y es que hemos estado haciendo repaso ya de los registros de datos de rendimientos de los cultivos de invierno y de verano y curiosamente podemos decir que en un 90% de los casos se supera o se iguala los rendimientos esperados para el nivel básico del método en todas y cada una de las huertas. Y esto, cuando estás preparando la ficha y haces el cálculo y se lo comunicas a los participantes, es una noticia bastante grata, tanto para ellos como para nosotros, para el proyecto, que pretendemos demostrar que este es un método que va encaminado no solo a la mitigación, a la lucha contra el cambio climático, sino a ser una herramienta real para la autosuficiencia y para la seguridad alimentaria. Muchas gracias, Adrián. Vamos a pasar con el testimonio de uno de los participantes en el proyecto. Se trata de Carlos Ibero Solana. Carlos, eres hortelano en Horcajo de la Sierra, en la Comunidad de Madrid, desde hace más de 20 años, por lo tanto tienes una larga experiencia en cultivar en huertas. Además, en la Sierra de Madrid, donde sabemos que el clima es bastante complejo,
La primera pregunta es, ¿cómo consiste el método biointensivo y sobre todo, qué te motivó en la decisión para aplicarlo en tu huerta? Y luego, pues, por supuesto, cuéntanos un poco cómo lo valoras, en tu experiencia, si es experiencia positiva, a lo mejor algunas dificultades, todo lo que has vivido en este año. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian, y gracias a Amigos de la Tierra por solicitarme participar aquí. Es un honor y una satisfacción para mí poder hablar un poco de mi experiencia. Pues como ya ha explicado Lilian, yo tengo una pequeña huerta en Horcajo de la Sierra, un pueblo de la Sierra de Madrid. Mi huerta está a 1100 metros de altura, lo cual, como también muy oportunamente ha apuntado ella, a veces tiene implicaciones meteorológicas que complican un poquillo las cosas, y precisamente en relación con eso es con lo que yo en estos momentos tengo que ir afinando más mi práctica de cultivo biointensivo, ¿no? Lo cual creo que, por otra parte, pues también puede ser interesante para los objetivos del proyecto, ¿no? De ir aprendiendo de su aplicabilidad en diferentes territorios, climas, etcétera, ¿no? Yo conocí el método biointensivo hace unos 5 años, lo conocí en el sentido de que supe de su existencia de la mano de Pedro Almoguera, al que ya se ha mencionado varias veces como uno de los maestros biointensivos en España. Coincidí con él en un curso sobre agricultura regenerativa y, pues ahí ya le oí hablar un poco de ello. Me llamó un poco la atención. Me llamó la atención en aquel momento, en realidad, como me llamaba cualquier forma de cultivar la huerta que fuera algo nuevo, algo innovador, que se saliera de lo habitual, ¿no? Y lo habitual para mí no era insatisfactorio, pues yo aprendí a cultivar mi huerta aquí en el pueblo cuando empecé a rondar por aquí hace 20 y tantos años, y lo aprendí aquí de pequeñas huertas, de la gente del campo, lo que solemos llamar tradicional. Yo creo que eso en general está bien, pero de alguna manera en algún momento se me quedó corto y quería mejorar, ¿no? Mejorar todo, la producción, la integración con el territorio en el que estaba, el cuidado del suelo, del agua. Y pues cualquier iniciativa que me hablara en ese sentido a mí me resultaba atractiva. Por eso, pues fue precisamente haciendo un curso de agricultura regenerativa cuando coincidí con Pedro, ya supe del método y posteriormente, hace ahora un año, pues coincidiendo con la puesta en marcha del proyecto de Amigos de la Tierra, pues la responsable de ese proyecto aquí en Madrid, Marian Lorenzo, a quien yo conocía ya por coincidencias de actividad profesional de hace tiempo, me habló de ello y tengo que confesar que en ese momento, independientemente de lo que aprender el cultivo biointensivo fuera atractivo para mí, la credibilidad que en ese momento me ofrecían tanto Pedro Almoguera como Marian Lorenzo, pues fue uno de los asuntos que me hizo meterme en el proyecto. Y ya cuando Marian me habló de cómo se iba a desarrollar, en particular, pues reforzó, digamos, esa credibilidad, porque ya solo el ver el hecho de que íbamos a comenzar haciendo un análisis del suelo donde iba a implantar mis camas biointensivas, que vino ella misma, que para 20 metros cuadrados tomamos 6 muestras diferentes de suelo, pues eso ya me habló de una seriedad general del proyecto que me hizo confiar más en él y me animó a meterme, confiando más en que realmente iba a aprender algo que seguramente iba a ser interesante, ¿no? Pues eso es, así conocí el método, es lo que ya he comentado, lo que me atrajo a meterme en él y también un poco como el poner a prueba algo de lo que yo en principio podría haber dudado. Y era eso, a mí, como biólogo que soy y como amante de los ecosistemas naturales, cualquier cosa que suene a intensivo, por principio, me chirría un poquillo, ¿no? Porque solemos asociarlo a actividades intensivas del hombre, como es este cultivo biointensivo precisamente,
pero que normalmente están asociadas a prácticas que suelen ser bastante, bueno, no sé si tanto como destructivas o al menos degradantes de los recursos que utilizamos, ¿no? Y aquí precisamente esa intensificación es la que constituye una de las bases para precisamente el cuidado de la tierra, del suelo, del agua, de la atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también un poco el decir, bueno, vamos a ver si esto es verdad o no, pues es otro asunto que me animó a participar en el proyecto, ¿no? Bueno, la formación que recibí me gustó muchísimo aquel fin de semana en el curso, en el que creo que aprendí mucho, por lo menos de poner en marcha el proyecto. Y ya una vez que me puse manos a la obra, bueno, pues aprendí lo primero, lo duro que fue hacer la doble excavación a 60 centímetros en algunos de estos suelos de la sierra. En particular en algunas zonas de las camas no lo conseguí porque ya a los 30 centímetros ya pegué con la roca madre y entonces, bueno, pues ya confío en el centeno que haga su trabajo a partir de esos 30 centímetros y yo pueda ir profundizando un poco más poco a poco, pero en el principio me resultó imposible, ¿no? Pero bueno, ya era algo interesante, ¿no? Empezar a vérselas con quien uno tenía que tratar así, ¿no? ¿Qué asuntos me resultaron, bueno, estimulantes desde un punto de vista teórico? Pues en primer lugar yo diría que el cuidado del suelo, ¿no? Yo creo que, bueno, que para todos los que estamos en esto sabemos que la degradación del suelo agrícola es un problema esencial, no solo para ese suelo agrícola, sino para implicaciones que van mucho más allá en toda nuestra vida. Y desde un principio, dada la práctica que promovía el método biointensivo, vi que el cuidado del suelo era algo esencial. Eso para mí fue un estímulo de primer orden. El poco espacio que se necesitaba para producir una buena cantidad de alimentos. El hecho de cultivar cereales, por ejemplo, aunque sean en superficie muy pequeña, para mí fue también muy estimulante porque es algo con lo que, digamos, como que soñaba hace tiempo, ¿no? Pero parece como que el tener cereales en una parcela pequeñita en la huerta como que no es lo que se ha hecho nunca y casi como que no podía ser, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí era una cosa esencial, pues bueno, pues me puse a ello y me resultó muy satisfactorio, ¿no? Ver cómo tenía un centeno que era más alto que yo con el brazo estirado hacia arriba, es decir, espigas de 2,5 metros, ¿no? El cultivar los cultivos para hacer el compost, como fue, por ejemplo, típicamente las habas, ¿no? Yo alguna vez había puesto habas, tampoco es una cosa que como alimento me fascine mucho, pero producir esa biomasa para el compost, pues fue de nuevo otra cosa que me pareció muy interesante, tanto desde el punto de vista de los principios teóricos del método como de mi propia práctica, ¿no? Que luego he utilizado para hacer el compost. He hecho ya 2 pilas de compost que, bueno, por supuesto, no solo con los productos de estas camas biointensivas que con 20 metros cuadrados no da para hacer el mínimo de 1 metro cúbico que intentamos conseguir para un compost que funcione, ¿no? Pero con otros aportes del resto de mi huerta, pero por lo menos sí el haber puesto en práctica una producción abundante de compost es otra cosa que me ha agradado mucho y ya me he enganchado en eso, ya estoy intentando aprender mucho más, hacer mucho más compost de forma que pueda ir sustituyendo en mi huerta más convencional, digamos, el uso de otro tipo de fertilizantes, bueno, que como mucho en mi caso era únicamente estiércol puramente natural de aquí de la zona o bokashi o cosas de este tipo de técnicas de agricultura regenerativa, ¿no? Pues poco a poco voy a ir tratando de sustituirlo por el compost. En fin, son en realidad mi práctica cotidiana con casi todo lo que ha expuesto Lilian, ¿no? De los principios que animan a este método y luego de cómo llevarlo a cabo, ¿no? No sé, bueno, yo ya supongo que he consumido sobradamente mis 5 minutos, así que me callaré si hay alguna cosa más en particular que contestar. Podría hacerlo, pero bueno, supongo que esto es suficiente. Gracias a todos. Muchas gracias, por eso aparecí.
Vamos a seguir con Marta Pérez, que es ambientóloga y actualmente responsable del proyecto en Aragón, pero además acabas de terminar un máster de agroecología. Entonces, con esta formación, pues también tú nos podrás contar qué es lo que te parece interesante en el método biointensivo. Y luego, pues, la misma pregunta que Adrián, ¿cómo ha ido la implementación del proyecto en Aragón y lo que se ha vivido allí por la gente con sus experiencias, sus huertas? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Lilian, y gracias, amigos de la Tierra, por crear estos espacios, ¿no? Que yo creo que son más necesarios que nunca, aunque sean telemáticos, yo creo que nos tenemos que ver las caras. Y bueno, sí, como bien has comentado, este año he cursado un máster de agroecología, que ha sido un aprendizaje enriquecedor, y yo creo que de los aspectos fundamentales que siempre nos recalcaban no era la salud del suelo, hablar de ese gran olvidado. Yo creo que este recurso ha permanecido oculto, ¿no?, a nuestros ojos, y yo creo que el método biointensivo lo que hace es poner los ojos sobre este recurso y darle el valor que merece. Al final es la base que permite el desarrollo de la vida tal y como lo conocemos. Y entonces yo creo que el método biointensivo es un ejemplo en este aspecto. Al final lo que estamos tratando es desde la autonomía del horticultor y de la horticultora, generando su propio compost, alimentar un suelo que no come solo y alimentar esta biodiversidad que hace posible que haya vegetación, que haya vida y que podamos alimentarnos de ella, que también es otro de los objetivos, no nos olvidemos del método, ¿no? Y también me parece súper interesante que veamos las raíces desde que también han permanecido ocultas, ¿no? La raíz es vida y parece que siempre queremos unas grandes producciones, pero si no miramos lo que hay debajo, pues poco vamos a conseguir. Entonces el método también incide en el espacio que necesitan las raíces y de la calidad del suelo que necesitan. Y yo creo que otro de los aspectos fundamentales del método es la autonomía, el empoderamiento del horticultor y de la horticultora para generar su propia semilla, para reproducirla, para generar su compost, su alimento para el suelo y el alimento para las personas y que éste vuelva a nuestras huertas, ¿no? Así que yo creo que esos son dos de los grandes pilares del método que lo hacen especial y distinto frente a otros, y como comentaba también mi compañero en Mallorca, pues la integralidad de todos los principios, porque cada uno suelto, pues al final vemos que no tienen los resultados esperados, que también es lo que nos ha pasado en alguna de las huertas de Aragón, que si vamos aplicando cada paso en un momento y nos estamos olvidando del resto, pues al final lo que conseguiremos será también esquilmar el suelo, ¿no? Si queremos sacar mucho pero no estamos dando nada, pues hay que cuidar, ¿no?, de lo que sacamos y de lo que metemos. Entonces, para comentar un poco también cómo ha ido el proyecto en Aragón, decir que hemos tenido 2 formaciones. Una fue para estas fechas en el año pasado y otra fue justo antes del confinamiento. La verdad que fueron espacios preciosos de compartir, vino gente de muy distinto perfil, gente que tenía huertas, gente que no tenía pero quería trabajar la tierra, y yo creo que lo que más gustó de esto fue la práctica, el poder meter las manos en el suelo y poder conocer todos los pasos del método, ¿no? Que en un fin de semana fue muy intenso, pero se crearon unos lazos muy especiales y yo creo que eso nos lo agradecen todas las participantes del proyecto. De ahí salieron varias huertas que ahora mismo están en funcionamiento. Y bueno, no sé si conocéis un poco cómo son los suelos de Aragón, pero aquí son unos suelos muy duros, muy calizos, que se forman costras y que tienen muy poca materia orgánica. Y entonces yo creo que el trabajar con el compost, el incidir tanto en la calidad del suelo, yo creo que es una ventaja para los suelos de Aragón, porque necesitan incorporar materia orgánica, necesita ser aireado, necesitamos biodiversidad de cultivos y esto el método lo trabaja muy bien y es uno de los aspectos que nos han recalcado los y las participantes del
proyecto, el trabajar tanto sobre porque era su preocupación cuando llegaron a estas formaciones, de decir, ¿cómo trabajo mi suelo con estas costras que se me forman, ¿no? Y entonces encontraron aquí uno de los aspectos más positivos. Y luego lo que nos hemos encontrado también, pues también hay problemas, como en todo, ha sido el riego. Aquí la mayoría de las huertas se riegan a manta y entonces esto para el método sí que es un problema, pero lo bueno que tenemos es que estamos trabajando en red, ¿no? Y que al final lo bonito de esto es que surgen dudas, surgen problemas y los estamos resolviendo poco a poco. Además de estar trabajando a nivel de Aragón, pues tenemos esa red a nivel estatal y a nivel pues casi global, ¿no? Y esto es una ventaja y hay que trabajar poco a poco en que se pueda adaptar a los territorios, que en el caso de Aragón pues hay huertas que no han sacado la producción esperada, otras que se han sorprendido de pues lo que comentaba también el compañero, ¿no? De lo grande que crecía el centeno o la capacidad de la avena para soltar la tierra. Bueno, ha sido, no sé, una experiencia que sigue en ello, que seguimos aprendiendo de ella y que yo creo que las participantes nos agradecen este seguimiento que estamos haciendo y esta información que estamos generando constantemente. Y bueno, yo creo que con esto resumo un poco. Cualquier pregunta, ya sabéis, aquí estamos. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas en los chats. Tendremos que sobrepasarnos un poquito, a lo mejor de las 7:30, pero antes vamos a escuchar, por supuesto, a nuestro último ponente, Tomás Font-Ribert, que es hortelano en Petra, en Mallorca, desde hace unos 6 años. Y por lo tanto has pasado pues de cultivar, no sé, según qué método, pero introduciendo el método biointensivo. Entonces, si nos puedes contar cómo ha sido esta transición, lo que más te ha gustado, a lo mejor cosas que están costando, en fin, tu vivencia, experiencia. Vale. Muchas gracias a todos. Pues sí, unos 6 años por allí empezó toda esta cosita del mundo de la agroecología ecológica. Ya desde pequeño en casa ya habíamos tenido huerta y todo esto, pero conocí el método biointensivo cuando estudié en Tarragona. Estuve un año en un instituto de permacultura y ahí practicamos el método. Y bueno, luego pasaron 2 años y con la formación de Amigos de la Tierra, pues ya ahí aprendimos más de esto. Experiencias. Bueno, que ha estado muy bien. Ahora no sé más qué deciros. Bueno, ay, perdón. ¿Qué es esto? Bueno, tranquilo. Sí, Mira, perdón. cuéntanos, por ejemplo, el doble excavado. ¿Para ti ha sido duro? Bueno, me imagino que lo has hecho, ¿no? ¿Qué representa para ti el doble excavado? Porque dices 60 centímetros. Cuando cuentas eso a la gente, todo el mundo dice, oh, pero qué profundo. Sí, parecía una locura porque la gente está acostumbrada a cultivar con el motocultor y solo trabaja unos 20 centímetros y esto se nota cuando crecen los cultivos. Hay mucha diferencia porque la planta puede crecer mejor y bueno, es todo.
Y luego, por ejemplo, ¿qué sistema de riego? Te estoy haciendo un poco las preguntas que van Sí, en el sí. sentido de los comentarios que tenemos en el chat. Entonces, así también, pues con tu experiencia, estamos contribuyendo, ¿no? A contestar. Riego, ¿cómo lo tienes? ¿Y has visto una diferencia en las camas biointensivas? Bueno, el riego al principio regaba así a mano, pero al final monté un sistema de riego de exudación. Pero sí, se ve que este método aprovecha más el agua porque riegas más cantidad en menos espacio, llegas a más plantas. Y con esto es un ahorro de agua bastante grande. Uh-huh. ¿Y composta? ¿Hacías antes compost? A lo mejor con los restos de la cocina, ¿no? O ni siquiera, no lo sé. ¿Ha sido algo novedoso para ti la composta? La composta, pues antes hacía con restos vegetales, hacía como una pila, iba a voltearla cada 3 o 4 días y encontraba que era mucho trabajo. Y con este método, las compostas me he dado cuenta que se hacen solas. Yo he tenido la experiencia que he montado 3 o 4 compostas así y sin casi aún 4 cuidados, pues se han hecho solas, casi. Y te sale ahí una tierra bastante buena, sin hacer poquito caso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Tomás. Muchas gracias. Pues como comentaba, sí que hemos empezado, gracias a la intervención de Tomás, a contestar algunas preguntas que han aparecido en los chats. Por ejemplo, Berta dice, es verdad que la doble excavación es un reto, dependiendo mucho del suelo. Hemos escuchado Carlos o Marta, ¿no? Que nos han contado suelos muy difíciles. En Galicia a lo mejor no ha sido tan complicado. No sé si alguien quiere añadir algo en este sentido. Bueno, a mí me gustaría reforzar un poco lo que comentaba Carlos, que la doble excavación es cierto que nos marcamos la meta de los 60 centímetros, pero en realidad cuando tampoco es pelearse con el suelo, es decir, tenemos que llegar hasta donde el suelo nos deje y después aprender de las características de las plantas que nos pueden ayudar mucho a ir aflojando el suelo poco a poco. Yo en Nicaragua tenía un suelo que debajo de los primeros 20 centímetros había una capa de piedra como de 20 centímetros que era arcilla compactada. El primer ciclo, pues rompí un poquito esa capa, pero sembré una leguminosa que allá en el trópico se da muy bien, que es la canavalia, y básicamente la canavalia con sus raíces me hizo el resto del trabajo y esas camas en un proceso de 6-7 meses se transformaron radicalmente. Y realmente la inversión de tiempo y esfuerzo que uno hace en la doble excavación creo que se ve gratamente recompensada en los siguientes ciclos. Perdón. Hay otra pregunta de Melinda que nos dice, estas estructuras grandes de compost, ¿cuándo y cómo se incorporan a la tierra? Bueno, yo voy a contestar directamente. La composta se fabrica, bueno, en distintos momentos del año. Evidentemente la tenemos que dejar
hacer su proceso hasta su maduración y hasta obtener el compost. Y entonces se incorpora normalmente antes de cada ciclo, es decir, ciclo de otoño-invierno, ciclo de primavera-verano. Antes de incorporar nuestros cultivos, pues vamos a aportar el compost a la tierra. Lo típico, entre 60 litros y 100 litros a lo mejor por una cama de 10 metros cuadrados. Eso cada 2 veces al año, antes de ciclo de invierno o antes de ciclo de verano. Como decía, obtenemos de estas grandes pilas de 1 metro cúbico, típicamente vamos a conseguir unos 250 litros de compost para incorporar al suelo, que se incorpora pues simplemente echándolo encima de la cama y mezclándolo unos 10-20 centímetros para que se incorpore en la tierra. Y luego también tenemos otra pregunta. ¿Cómo se hace el riego de las camas? Aquí es muy diverso, como ya lo hemos escuchado, pues cada uno tiene el sistema que tiene ya montado o según las posibilidades que tiene en el entorno. No sé si alguien de vosotros quiere añadir, a lo mejor Adrián, un poco contando pues cómo estamos intentando medir la reducción de agua que conseguimos gracias al método. En pocas palabras, porque Sí, ya estamos llegando al final. exactamente. Sí, uno de los objetivos del proyecto con el método biointensivo es también pues, hacer mediciones sobre el consumo de agua y demostrar que es un método que nos permite reducir mucho el aporte de agua que hacemos en cada uno de los riegos. En los centros de referencia, concretamente, hemos colocado unos aparatos llamados tensiómetros que nos proporcionan pues, una medición del nivel de humedad del suelo y en base a él podemos efectuar el riego necesario. Esto únicamente lo hacemos en los centros de referencia, ya que sería pues, bastante complicado y costoso replicarlo en las otras huertas. Pero sí el tema del riego ha sido un tema muy recurrente aquí, sobre todo en Baleares, porque a diferencia del clima atlántico, el clima continental, pues el clima mediterráneo pues, suele estar caracterizado por lluvias más erráticas y más concentradas en pocos periodos del año, pues como es conocido, pues como en primavera y finales de verano y otoño. Entonces ha habido a muchos participantes del proyecto que les ha preocupado este tema y nos han pedido ayuda y aquí hemos optado mayoritariamente por la instalación de sistemas de riego localizado, de goteo, de exudación, para hacer un uso más eficiente del recurso, del agua, y poder también medir su consumo. En este sentido, la verdad es que está funcionando bastante bien. Los suelos de Mallorca son unos suelos de naturaleza muy arcillosa, por lo tanto retienen bastante bien la humedad y gracias a la incorporación constante de materia orgánica a través de las compostas, aún incrementamos todavía más esa capacidad de retención. Entonces esperamos ver cómo ese consumo de agua se va reduciendo ciclo de cultivo tras ciclo de cultivo. Y gracias a ese aparato que hemos colocado en los centros de referencia, vamos a poder proporcionar datos específicos por cultivo mucho más detallados sobre los riegos que efectuamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a contestar, ya que llegamos al final de la hora prevista, voy a contestar rápidamente a una última pregunta que nos ha aparecido en el chat, que pregunta si se hace tirando de laya y luego con bancal elevado el excavado a 60 centímetros. Si utilizamos pala y bieldo, la laya es lo que llamamos bieldo, lo puse en una transparencia, es una hoja de cavar, digamos, y bancal elevado no hacemos una estructura con ladrillos o como se hace a veces, pero bien es cierto que una vez que lo hemos excavado,
la tierra está un poco más elevada. Entonces, no es un bancal elevado de estructura, digamos, pero sí por el hecho de haber trabajado la tierra. Y entonces, pues voy a cerrar. Muchísimas gracias a todos y todas por haber participado y sobre todo un gran saludo a las personas que nos han seguido de diferentes sitios de España, según lo que podemos ver en los chats, y también de Latinoamérica, en particular de Nicaragua, con muchos saludos para Guillermo. Y bueno, comentar que en el Levante español no tenemos grupo local, pero sí me permite enlazar para comentar que si están interesados en conocer más sobre el método, pues pueden escribir a Amigos de la Tierra, porque organizamos talleres de formación. Bueno, ahora con la situación que vivimos, pues nuestros talleres están un poco parados, pero en el futuro sí pensamos reanudar. Pueden escribir a soberanía.alimentaria@tierra.org. Y también comentar que si están interesados en el libro de John Gibbons, que realmente es el manual exhaustivo del método, pues pueden escribir a la misma dirección y se lo podemos hacer llegar. Entonces, pues agradecimientos a todos y todas. Recordamos que esta jornada está enmarcada en el Mes de Acción Internacional contra la Agricultura Industrial, organizado por Good Food, Good Farming, en la que participamos, y no quiero dejar de anunciar el próximo evento de estos, que será el próximo martes 27 de octubre a la misma hora, a las 6 de la tarde, y tendremos una sesión online como esta, donde hablaremos de estrategias de resistencia y soberanía alimentaria de los pueblos Lenca y Garifuna en Honduras. Muchas gracias a todos y buenas tardes, y espero que hayan disfrutado y aprendido sobre el método biointensivo. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Adiós. Adiós. Chao. Hasta luego. Pues ya estamos, Liliane. Pues nada, muchísimas gracias, que al final no ha habido problemas. Estaba un poco agobiadita, con tantas cosas que mirar, que si los chats, que si los no sé qué, pero bueno. Todo Ha ido bien. Todo correcto, no ha habido errores, así que perfecto, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. No nos hemos extendido demasiado.